Mi hermana Rocío, le dejamos el lugar. Gracias, Bienvenida, hermana. Muchas gracias. Muy agradecida primeramente con Dios por tan grande bendición, el poder dirigirme a ustedes y estar compartiendo del alimento espiritual. Gracias a Dios por la vida de usted y de cada una de las que componen la vanguardia femenil Eunice. Nos gozaremos en esta hora, hermana Lucy. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, hermanas, porque este hermoso tema que el Señor les dio ha sido también de bendición para mi vida. Y a la vez piensa uno, pues, ¿cómo, verdad? Pero la mujer cristiana libre de todo temor. Podríamos pensar, ¿cómo una mujer cristiana puede tener temor? Pero fíjese que sí, somos seres humanos, somos de carne y pasamos muchas cosas en esta vida. Pero por eso la palabra maravillosa del Señor en Salmo 56, verso 3 y 4, que esta hermosa promesa la vamos a hacer nuestra siempre, todos los días de nuestra vida, porque dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Con esta palabra, con esta promesa vamos a caminar siempre, porque si efectivamente, pues pasamos por mucha prueba, por mucha lucha y el temor a veces nos toma, pero vamos a decir cada día, en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío y cada día de nuestra vida estaremos confiando en nuestro bendito y dulce Salvador. Este tema del temor, que me parece un tema actual, aplicándolo por lo que nos está tocando vivir. Vivimos en una época de mucho temor. ¿Pero por qué mucho temor? Normalmente pasamos por pruebas, por lucha, por necesidad, por enfermedad, pero ahora pues mundialmente estamos pasando por este tema tan actual que es el virus. Y muchas hermanas tienen temor de contagiarse. Muchas hermanas dicen, bueno, pues estoy en las manos de Dios, y muchas pues hasta salen como si nada a la calle. Muy respetable su decisión. Pero cierto, hay temor del contagio. ¿Y por qué temor? Pues porque yo creo que algunas de ustedes, a mí me ha tocado vivir muy de cerca, demasiado cerca, el que por causa de este virus, familiares ya se hayan ido con el Señor. Lo maravilloso es que se fueron con el Señor. Están con el Señor. Pero hay mucho temor en la sociedad. Hay mucho temor de perder el empleo. Hay mucho temor de perder la vivienda. Hay mucho temor de perder a la familia o amigos, o incluso de perder la salud. Podría ser el virus, podría ser otro tipo de enfermedad, pero finalmente a veces sí somos tocadas por el temor. Pero nosotras, como cristianas, como hijas de Dios, no debemos tener temor. Y vamos a ver por qué tenemos que ser libres del temor. Debemos dejar de estar presos, atados al temor. Debemos vivir una vida cristiana feliz y gozosa. ¿Qué es el temor? El temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Es un miedo negativo. Pues sí, si podemos ver la imagen de esta pequeña, su carita de susto, de miedo, pero es una
es un miedo natural. El temor, su similar es miedo, fobia y cobardía, o sea, falta de valor. Ese es el temor, el miedo, la cobardía o la falta del temor. El temor del latín, timor, es una pasión, o sea, una acción de padecer el ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado o peligroso a su persona. Es a lo que nos lleva el temor, a tratar de escapar. Los principales efectos son subjetivos. El miedo es una gran sensación de malestar, preocupación y en muchas ocasiones la pérdida del control total. Nos absorbe, nos toma tanto el temor o el miedo, nos toma tanto que a veces sí perdemos el control o perdemos el que estemos aquí presentes, nos ausentamos y estamos atemorizados de que algo va a pasar. Pero bueno, la diferencia que acabamos de estar ahí checando en la pantalla, la diferencia entre miedo y temor sí está un poquito distante, porque el miedo es una emoción natural, es una emoción natural que nos protege de un peligro real. El temor es una emoción artificial que nos hace huir de una situación o un peligro imaginario. Fíjense la diferencia, que finalmente son sinónimos, pero es la misma consecuencia. Tenemos ese mismo sentir de espanto, de susto, de que hay peligro, de que algo nos va a pasar. Finalmente nos toma presa esa situación, de que nos asustamos por todo. ¿Qué hace el temor en una persona? El miedo es un esquema cerebral. Y ese esquema cerebral o esa imagen de adaptación al entorno constituye un mecanismo de supervivencia. O sea que finalmente nuestra mente, si somos atacados, hay un mecanismo en nuestra mente que nos ayuda a supervivir lo que estamos viviendo, el cual le permite a la persona responder a las situaciones que son adversas. En este sentido, es normal que tengamos todos miedo. Es normal, ¿por qué? Porque es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Son reacciones que representan modos de adaptación del individuo cuando persigue un objeto, persona, lugar, algún suceso o un recuerdo. Las emociones son reflejadas en la conducta del ser humano. ¿Y de qué modo la vamos a reflejar? Aquí estamos viendo unas caritas. Si hay tristeza, ponemos una cara muy triste. Si hay alegría, sonreímos y hasta nuestros ojitos brillan y estamos muy contentos y bueno, hasta bailan los ojitos de que está uno muy contento. Si está enojado, cambiamos nuestra carita. Hay enojo en nosotros. Así estamos representando, estamos reflejando, estamos manifestando nuestras emociones, o sea, nuestro estado en el momento que estamos. Ahorita estamos muy contentas, tenemos la segunda carita, ¿verdad? Estamos muy contentas de estar aquí todas reunidas alabando al Señor. Pero reflejamos en automático nuestras emociones cuando estamos sintiendo algún momento de contento o de enojo o de admiración o de frío o de calor. Esas son nuestras emociones. Las manifestamos de esa manera. Son experimentadas, las emociones las experimentamos todos y son lo que acabamos de decir, alegría, tristeza, miedo e ira. Y están relacionadas con algún estímulo. Lo que acabamos de decir. Si hay enojo es porque lo estimuló la persona que me hizo enojar.
me hayan hecho algo, les haya hecho algo, estoy enojada. Entonces, las emociones siempre, pues, están estimuladas por algo. Una persona lo estimula, un objeto, un recuerdo. Esas son nuestras emociones. Todo eso está integrado en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Pero ¿por qué la mujer libre de temor? Las emociones son dadas por Dios. Somos hechos por Dios. Él nos hizo perfectos. Pero también debe haber control. ¿Por qué libre de temor? ¿Por qué dejar de ser esclavos del temor? Es muy importante aprender a manejar el temor. Muy importante. Porque el temor es una emoción básica, no es porque siempre va a estar ahí con nosotros. Es necesario que la sepamos manejar, que sepamos sobrevivir al temor. ¿Cómo podremos darnos cuenta de que tenemos que sobrevivir sobre el temor? Muchas veces vamos caminando por un puente y yo me asomo y está muy hondo, muy profundo, muy lejos de donde yo estoy, a donde está la tierra, digamos. Si yo me asomo, el temor me hace regresarme porque siento miedo, me regreso y digo, ay, no me vaya yo a caer. Si vamos caminando o conduciendo por unas rieles del tren y oímos que está pitando el tren, a veces queremos avanzar rápido o a veces digo, no, no me vaya a pasar algo. Van de la mano el miedo y el temor, pero acuérdense que el miedo es real y el temor es artificial. Ahorita vamos a ver algo de eso. Nosotros debemos de aprender a manejarlo de esta manera. El temor muestra acción, nos detiene y nos ayuda a librarnos de los peligros. Dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No podemos estar exentos nosotros, hermanas, de no sentir miedo, pero siempre acabamos de tener una alabanza muy hermosa, momento de alabanza, y nos hablaba la hermana en los signos que el Señor le dio, de que debemos orar y que debemos leer la palabra de Dios, porque solo así podremos librarnos de estas emociones que son buenas, entre comillas. No, les decía, son buenas para sobrevivir, pero también nos pueden perjudicar. Dios nos da un temor sabio, el cual le da a Él la posición preeminente en nuestras vidas. Nosotras le reverenciamos a Él, vivimos por su palabra, somos guiados por su Espíritu Santo, nosotras como hijas de Dios. En contraste, el mundo planta temor en nosotros, el cual da por resultado vivir en cobardía, o sea, con falta de valor, con miedo. Eso es lo que reina en este mundo. Ya sabemos que el que gobierna este mundo es el enemigo de nuestras almas y como hijas de Dios, Él nos quiere tener presas de alguna u otra forma. Y si nosotras somos unas mujeres temerosas, entonces pues sí está logrando el objetivo el enemigo. Pero nosotras reverenciamos a Dios y vivimos por su palabra lo que acabamos de cantar y somos guiadas por su Espíritu Santo. No debemos tener miedo. Pensamos en la posibilidad de sufrir algún accidente o peligros o nos viene una lluvia de pensamientos negativos a nuestra mente y eso nos tiene controladas, el temor. Me vaya a pasar algo, me vayan a asaltar, me vaya yo a caer. Todo eso nos tiene presas el enemigo. Pero nosotras, hijas de Dios, clamemos a la sangre de Cristo, porque el resultado de esos temores nos paralizan. De verdad que nos paralizan y nos inmovilizan.
Hace mucho tiempo, cuando mi hermana era joven, ella es muy temerosa. O sea, ahorita aclaramos el temor de Dios. Ella tenía mucho temor, mucho miedo. Y cada vez que íbamos a la escuela, aparecía un joven que nunca nos habían dicho que era un problema tenía una enfermedad, el joven tenía síndrome de Down. Entonces, nosotras le llamábamos el loquito, porque nos asustaba y nos correteaba. Y sobre todo se iba con mi hermana. Entonces mi hermana le tenía un pavor a este jovencito. Era un jovencito, no sé, como de unos 25 años. Le tenía temor, le tenía miedo, se asustaba. Ella a veces llegaba llorando a la casa porque este jovencito la correteaba, sobre todo a ella. Pero repito, ahí fue falta de conocimiento, porque si nos dicen este jovencito lo que quería era platicar, era convivir, tiene un problema de salud, el niño nació así, hubiese sido diferente. Pero nadie nos dijo nada y mi mamá se enteró hasta después y ya después con el tiempo supimos que pues el jovencito quería hacer amistad, pero finalmente a mi hermana siempre la espantó, la atemorizaba, ella llegaba temblando porque se le aparecía este jovencito que además no hablaba nada más emitía unos sonidos que a ella la espantaba. Entonces pues sí, la paralizaba el temor, la paralizaba el miedo, la inmovilizaba, a veces la jalábamos para correr. Entonces, hermanas, eso nos pasaba cuando fuimos niñas. El temor en griego, que quiere decir phobos, es un temor saludable. Hay un temor de precaución, que nos lo dice en Hebreos 12:28, que también tiene otro significado, eulaeia, y hay otro temor en griego que significa cobardía, y ese no es dado por Dios. Es difícil escapar, muy difícil escapar de la telaraña que desprende el temor. Es muy difícil. Yo conozco a unas personas que están muy atemorizadas por diferentes cosas. Entonces, si no tenemos a un Dios todopoderoso y permitimos que ese temor nos gobierne, nos guíe, pues no vamos a poder salir adelante. No lo vamos a poder lograr. La tela de araña del temor tiene otro elemento que también inmoviliza y hace más fuerte, se hace cada día más fuerte con el paso del tiempo. Las emociones se aumentan y se fortalecen y también se pueden hacer flexibles con la ayuda de Dios. Pero si no acudimos al Dios Todopoderoso, cada vez eso se hará más fuerte y seremos más presa del enemigo de nuestras almas. Así que debemos empezar a aprender a manejar el temor y el miedo. Debemos empezar a manejarlo. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Y la palabra de Dios es verdad. Entonces Él nos está diciendo que no tengamos temor, sino que Él nos da un poder maravilloso y de dominio para que salgamos adelante. Y debemos salir adelante porque el temor apaga el espíritu, lo aleja de nosotros. Significa que lo estamos limitando, le estamos diciendo, espérame, ahorita no te necesito, necesitamos aprender a salir adelante. Primera Tesalonicenses 5:14 y 19 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No apaguéis el espíritu. Eso nos dice Primera Tesalonicenses 5:14 y 19. Entonces, si tenemos poco ánimo y somos débiles, es por eso que el temor
está tomando nuestras vidas. Por lo tanto, estamos apagando al Espíritu Santo. No le estamos dando la oportunidad de que se manifieste en nuestras vidas. Lo estamos limitando, lo estamos sofocando. La actitud que apaga al Espíritu Santo nace a consecuencia de nuestra falta de confianza en la fidelidad de Dios, provocando a su vez el temor ante las circunstancias de la vida. Ya sabemos que sin fe no podemos agradar al Señor. Y si no estamos creyendo que Él está con nosotros, entonces por eso estamos débiles en nuestra vida espiritual. Por eso hemos ido sofocando la acción que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo frecuentemente exhortaba a sus discípulos con frases como: no temáis, manada pequeña, que se encuentra en Lucas 12:32, hombre de poca fe, Mateo 14:31, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, Juan 14:27, lo acabamos de leer. Entonces, hermanas, a veces nosotras estamos provocando que el Espíritu Santo no se manifieste en nuestras vidas y por lo tanto no va a accionar en nosotros. También nos hace personas pesimistas. ¿Por qué nos hace personas pesimistas? Acabamos de estar cantando al Señor del gozo, de la paz, de que leamos su palabra, de que oremos. Pero si todo eso no lo estamos haciendo, no puede crecer nuestra fe. No tenemos fe. Si no estamos orando, ¿cómo se va a alimentar nuestra alma? Si no estamos leyendo su palabra, ¿cómo vamos a creerle al Señor? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, como hacemos una vida muy fría, muy apática, pues sí voy al templo, pues sí escuché, pero ay no, si soy una mujer pesimista, es más, nadie se va a acercar a mí, porque ¿qué puede salir? Dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué puedo sacar de mi corazón? No me ayudan, tengo problemas, estoy enferma, necesito apoyo, todo lo negativo, todo es esa persona, porque no está ella leyendo la palabra del Señor, no está orando, solo está hablando cosas pues que no edifican y por lo tanto yo que me acerque a ella y que en lugar de que me ayude a crecer en el Señor, me esté aplastando, no. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para que si nos encontramos este tipo de personas, las ayudemos a salir de ese pozo oscuro en el que están. El temor produce una tensión emocional. Según el punto de vista médico, hay pacientes físicos hoy en día entre las enfermedades de adaptación, mencionadas, figuran la hipertensión sanguínea, las cardiopatías, trastornos renales, artritis, jaquecas, personas nerviosas, personas aprensivas. Todo eso surge por el temor que produce eso. Nuestras emociones cambian y nos enfermamos. Asegura un doctor Roy Grinker de Chicago que la ansiedad ejerce mayor tensión sobre el corazón. Fíjense el daño que nos hace el temor en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Porque si está en nuestra mente, lo estamos accionando hacia nuestro cuerpo. Y todo lo que produce, nos enfermamos. Sí nos enfermamos. Acabo de escuchar a un doctor también que estaba diciendo que el ser negativo enferma, porque todo lo ven mal, de todo se enojan, nada está bien, y entonces todo eso se va como que al cuerpo. No soy médico, desde luego, me hubiese gustado dar una explicación más amplia, pero todo eso nos hace daño, nos hace daño.
Entonces, no pensemos en la ansiedad. No pensemos en la ansiedad, no estemos ansiosos. Dice su palabra en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Hermanas, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces su palabra es verdad. Por nada estemos afanosos. Cierto, estamos viviendo situaciones difíciles, pero si confiamos que el Señor está con nosotros, Él nos va a ayudar a salir adelante. La ansiedad y la preocupación que nacen del temor provocan sufrimientos físicos, limitaciones y muertes prematuras. Fíjense que una ocasión me enteré y yo dije, no puede ser. Una hermana fue regañada sin razón. Alguien le llamó la atención, le dijo unas cosas muy fuertes y la hermana se deprimió porque pensó, pues no sé nada, no tengo la luz, hija. No sé por qué me dijo estas cosas, pero la hermana se deprimió mucho y la hermana a la semana la encontraron sin vida en su recámara. Entonces, pues sí, efectivamente hay muertes prematuras y todo esto no es nada más para los incrédulos, sino también para los cristianos que desobedecen la exhortación de encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Cierto que el temor produce muchas cosas en nuestra mente y en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, y nos enojamos y nos estamos defensivas, pero encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Salmo 37:5. Gloria sea nuestro Dios. El temor evita que seamos cristianos gozosos, porque siempre estamos sumidos en ese pensamiento, en ese sentir. Y dice su palabra en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es una parte. Y también nos dice Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. No nos están diciendo ahí el escritor, pues si quieres puedes estar contento este día y mañana no, y pasado no. Nos está indicando, estar siempre gozosos, siempre. Y usted va a pensar, ay hermana, usted a lo mejor está enfermado, usted no ha sufrido esto, o usted no está enferma. Sí, hermana, tiene razón. He pasado también por todo eso. Pero siempre hay que estar gozosos. Es un mandato del Señor. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Nos dice en Gálatas 5:22 y 23, es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y los demás. Gozo, paz. Entonces nosotras como hijas de Dios, si ya tenemos el fruto del Espíritu, es porque Cristo está en nuestro corazón. Y si andamos así entre azul y buenas noches, y que ya hemos escuchado el mensaje del Señor, acerquémonos a Él confiadamente. Pongámonos en las manos del Señor. Debemos estar siempre gozosos. Fíjense, hermanas, yo no sé si algunas de ustedes escucharon, y lo digo, me da pena decirlo, pero lo viví. Que yo tuve una nena especial. El Señor nos bendijo con la nena 22 años. Pero Aidecita, si lo recuerdan, yo no dormía porque Aidecita no dormía. No dormía, entonces cuando yo podía llevarla al templo, me iba. O cuando no nos ganaba el sueño en la madrugada, ya mi esposo cuidaba mucho que yo descansara porque fue muy agotador los 22 años que el Señor nos bendijo con Aidecita.
muy, muy agotador, hermanas. De verdad, ahora lo platico y digo, yo no sé cómo lo logré. Pues sí, sí lo sé, porque el Señor estuvo conmigo siempre. Pero una ocasión que, fíjense, las hermanas en Cuernavaca, que aquí es donde estamos ahorita, sabían de Aidecita y nos ayudaban a orar y nos apoyaban y todo, pero como que desconocían un poco el fondo de las cosas. Entonces un día que di mi testimonio, que la verdad no recuerdo cuál, pero hablé de Aidecita y les dije, es que no he dormido, vengo sin dormir. Y una hermana me dice cuando salimos del culto, ay Rosy, con razón a veces te ves enojada. Hermana, me dio mucha pena, me dio mucha pena. Y le dije, ay hermana, perdóneme. No, 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 Rosy, lo entendemos. No, no, hermanas. Yo sí no dormí casi los 22 años, dormía por ratos, pero no era una excusa para mostrar una cara, pues no de amargura, pero sí de enojo, de cansancio, de no. Yo debí mostrar siempre una cara de gozo. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de Aidecita. Y lo digo y siempre lo dije, pero esa vez el Señor me hizo darme cuenta que el gozo está en el corazón y hay que reflejarlo, hay que sacarlo, hay que mostrarlo, hay que mostrar ese gozo, así como las caritas de contento, ¿verdad? Sí, tú estás conmigo, Señor, cierto, no dormí, cierto, no comí, cierto, me dolió mucho esto, cierto, lo que estén padeciendo, debemos estar siempre gozosos, manifestarlo, expresarlo, porque ese es el fruto del Espíritu, es el fruto de nuestra salvación. Siempre estar gozosos. Gloria sea nuestro Dios. No es fácil, pero si el Señor está con nosotros, Él nos ayuda. La falta de fe produce temor, aún en la vida del cristiano, y puede ser que esté en más áreas de nuestra vida. Aleluya, ya perdí mi cita. Romanos. La perdí. Son pensamientos que pueden atormentarnos. ¿Por qué nos produce temor esos pensamientos? ¿Por qué la falta de fe en cuanto a la relación con nuestros pecados? Muchas veces tenemos temor por los pecados anteriores. Sentimos que el Señor no nos ha perdonado. Y ya le pedí una vez, y ya le pedí otra vez, pero aquel pecado que hizo mucho daño sigue vigente en nuestro corazón. Y a veces eso nos produce temor. No, hermanas. La sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. No permita que el enemigo la engañe. No permita que el enemigo le susurre al corazón. ¿Te acuerdas aquella vez? ¿Te acuerdas lo que pasó? ¿O te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas lo que hicieron hace, no sé, 10, 15, 20 años? No, no me acuerdo porque la sangre de Jesucristo me lavó y me limpió. No permita que el enemigo lo engañe. No permita que ese pecado aquel produzca temor en su corazón. La sangre de Cristo tiene poder, como dice el canto, para deshacer lo que hay en nuestro ser. Gloria sea a nuestro Dios. El Señor nos libra, nos quita de toda inmundicia, pero también puede producir temor el futuro de nuestras vidas, lo porvenir, la provisión de Dios para el futuro. De ahí que no puedan disfrutar de las riquezas de las bendiciones de Dios. El salmista dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. Por lo tanto, el futuro, la provisión está en las manos de Dios. Tengamos fe de que el Señor nos va a ayudar en todo. El Señor estará con nosotros siempre porque nos vamos a gozar en la presencia del Señor. La primer, pues, pareja, no sé si esté bien dicho, perdón, de Adán y Eva,
que fueron los primeros que expresaron el temor en sus vidas. Y esta lectura que seguramente ya la hemos leído muchas veces, qué lástima, hermanos, que perdieron ese maravilloso privilegio, ¿verdad? Pero bueno, estamos en las manos del Señor. Dice Génesis 3, del 8 al 10, que permítanme leerlo. Aquí lo tengo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios bendito. La encomienda del Señor, de Dios, era de que no tocaran el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, me fui, quizá la comparación sea un poquito burda, pero bueno, me fui a Esaú, que cambió su primogenitura por el plato de lentejas. ¿Cómo cambiaron Adán y Eva tan maravillosa bendición? Ya no de gozar del huerto, de que si tengo hambre estiro la mano y tomo una fruta, de que andaban ahí como sin nada, sin trabajar, sin preocuparse de nada. Ellos andaban paseándose en todo el huerto, pero la bendición, el privilegio que tenían de que Dios les visitaba en persona. A nosotros nos visita por medio de la oración, por medio de su palabra, a veces nos da textos, y si así nos sentimos gozosos y felices. Pero Adán y Eva tenían ese maravilloso privilegio de disfrutar la presencia de Dios, de verlo, de platicar con Él. Él iba y los visitaba. ¿Qué hicieron? Pecaron. La desobediencia los llevó al temor. Y no solo al temor, a las consecuencias, que fueron muy duras. No debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran ciertamente iban a morir. No la vida, sino el alma. Ya no era lo mismo. Tuvieron temor, se escondieron entre los árboles. Allí experimentaron ellos el miedo, el temor de que Dios, nuestro Padre amoroso, nuestro Dios todopoderoso, los iba a ver sin ropa, desnudos. ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo y nos escondimos. Experimentaron el temor y a partir de ahí empezaron pues a vivir ya una vida más complicada, más difícil, el castigo de Eva, de que iba a tener a sus hijos con dolor, el castigo de Adán, de que iba a trabajar la tierra para tener que comer. Les digo, esos son privilegios, pero el privilegio mayor, o lo mejor, fue el haber estado con el Señor. Que el Señor nos ayude, porque ciertamente a veces somos tentados a hacer el mal. Y a veces por eso estamos en decadencia y sentimos temor. Cuidemos nuestra vida espiritual. El enemigo nos susurra muchas cosas, pero tomemos en cuenta que si le obedecemos a él, si escuchamos la voz del maligno, vamos a pagar las consecuencias. Y se pagan muy caras, Se pagan muy caras. ¿Por qué llegamos a sentir temor? Porque hemos violado un principio bíblico. Hemos violado un principio bíblico, y es de lo que se refirió la hermana en la alabanza y lo que hemos más o menos estado viendo. Eclesiastés, pues, me equivoqué en la cita, por favor, discúlpenme, es al revés, 12:13, dice, el fin de todo discurso oído es este,
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es por eso que hemos llegado a sentir temor, porque hemos violado esta ley. Hemos violado sus mandamientos. Que hemos desobedecido a Dios. Así de simple. Debemos reconocer en un principio que tenemos temor. Cuando reconozcamos que tenemos temor, vamos a tomar el control de nuestras vidas. Y lo vamos a poder reconocer porque estamos reconociendo que nos hemos ausentado de la presencia de Dios. Por eso lo vamos a reconocer. Porque el Espíritu Santo, si ya lo opacamos, si lo sofocamos y volvemos una vez más nuestros ojos a Dios, Él nos va a ayudar y va a decir, es que tú tienes temor porque no tienes trabajo, cierto, pero si tú oras a Dios, Él te va a dar trabajo. Si tú estás enfermo, ora a Dios y Él te sana. Él nos va a impartir ese poder maravilloso a nuestro corazón y nos va a dar esa fe para que creamos que Él está con nosotros. Entonces, debemos reconocer que tenemos temor. Debemos aceptar el espíritu del poder de Dios. Debemos, en 2 Timoteo 1:17, que ya igual lo leímos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos va a ayudar a salir adelante. Dios se deleita en ver nuestra fe unida a su poder. ¿Por qué se deleita? Porque si nuestra fe está unida a su poder, Él se va a manifestar en nuestras vidas. Él va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Saben, hermanas, yo siento que estamos con algo aquí en la cabeza, un tope en la cabeza, y no podemos crecer, no podemos dar lo que debemos dar porque algo nos está deteniendo. Entonces, démosle la oportunidad a nuestro Dios de que Él se deleite y unamos nuestra fe en Él y su poder, y así nuestros temores, aunque crezcan naturalmente durante momentos en que vemos los problemas sin solución, porque va a haber problemas que vamos a ver, no, ¿cuándo se va a solucionar este problema? O alguna otra cosa, la victoria sobre el temor va a ser sobrenatural, porque nuestra fe y el poder de Dios van a unirse y se va a manifestar el poder de Dios y entonces vamos a ser victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe nos capacita para poder ver el poder ilimitado de Dios en nuestras vidas. Segunda a los Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre ti el poder de Cristo. Él en nuestras debilidades se va a perfeccionar. Él va a darnos de ese poder maravilloso y vamos a salir adelante con su ayuda. Acepta el espíritu de amor de parte de Dios. Por los temas ya tratados en la actualidad o por lo que nos ha tocado vivir, hemos visto que nuestra cultura ha rechazado el amor de Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. Deuteronomio 33:12, él dice, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre. El amado de Jehová eres tú y yo, y siempre estaremos cerca de él, siempre.
El amor de Dios es maravilloso. Y fíjense que yo no me acuerdo bien del himno, pero sí me acuerdo que tiene dos fases, digamos. Hay un hermano español que canta un himno que dice: ¿dónde está el Dios de que los niños son muy pobres, o que las mamás abortan, o que sufren, o que... Perdóneme, no me acuerdo bien del himno, pero tiene dos caras. O sea, la gente se pregunta: ¿dónde está el amor de Dios con esos niños que padecen hambre, que están sufriendo, o los que están enfermos, que están falleciendo por la enfermedad? Pero igual contesta a la vez el hermano: ¿y dónde está una persona como Esther, que oró, que ayunó y luchó por su pueblo? ¿Dónde está esa mujer cristiana que sabe luchar, que tiene un ímpetu y que dice: lo vamos a lograr porque hay poder en la sangre de Cristo? Lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. El amor de Dios está en nuestras vidas. Y dice Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Con amor eterno, hermanas. El Señor nos ama maravillosamente. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Dios está con nosotros. No debemos ser mujeres temerosas. Dios está con nosotros. Cierto, hay mucha pobreza, mucha necesidad, mucha escasez, mucha enfermedad. Pero ¿dónde están esas mujeres que están en el altar clamando, rogando, pidiendo al Señor que tenga misericordia? Tenemos que enfrentarnos a todo esto, hermanas. Luchemos. Dejemos todo temor atrás. ¿Y saben cómo lo vamos a lograr? Si somos unas mujeres disciplinadas. Seamos mujeres disciplinadas. La lectura de la palabra del Señor. La oración. Esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotras. Esas promesas maravillosas son reales, son verdaderas. ¿Cómo empezamos nuestro tema? En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Leamos la palabra del Señor. Pongámosla en práctica. Apliquemos las promesas en nuestras vidas. Yo en Dios he confiado. No temeré en lo que me pueda hacer el hombre. No temamos. No temamos. Nuestro Padre está con nosotros. Seamos libres de ese temor. Llenémonos de Dios. Llenémonos de su poder maravilloso, de su espíritu que regrese a nuestras vidas. No se ha ido, pero lo hemos ido sofocando con nuestras dudas. Tengamos fe que Él está con nosotros. Miren, el temor de Dios como principio rector de la vida diaria, de la vida cristiana, no es pavor, no es pánico, no es cobardía, ni horror o desconfianza. Eso no es el temor de Dios. Es un sentimiento producido por el Espíritu Santo en el corazón del creyente que le permite reconocer la majestad, poder y santidad de Dios y actuar siempre con suma reverencia, respeto, honor y obediencia a Él. Ese es el temor de Dios. Y Él quiere que el Espíritu Santo produzca en nosotros eso. Que haya suma reverencia, sumo respeto, honor y obediencia a nuestro Padre Celestial.
El deseo de nuestro Dios es que seamos mujeres sabias, porque finalmente es nuestra fe la que ahoga el temor. ¿Cómo la voy a adquirir? ¿Cómo la voy a adquirir? Pidiéndole al Señor, escuchando, leyendo su palabra. Tengamos fe para que ahogue ese temor que nos tiene presos, que nos tiene sofocadas, que nos tiene sometidas. No lo permita. Ese es un engaño del enemigo. Sino que aceptemos a nuestro Salvador que reine, siga reinando en nuestras vidas y nos ayude a ser disciplinados y a estar clamando al Señor, pidiéndole al Señor que tome el control de nuestras vidas.